Buenas noches. Lo que van a ver a continuación es un documento excepcional. Por primera vez, un periodista consigue meterse dentro de un cayuco que parte de Mauritania con destino a las Islas Canarias. En el cayuco van 39 personas, entre ellas 2 mujeres y un bebé de 5 meses. Es una travesía peligrosa, llena de sobresaltos. El periodista lo graba todo en vídeo y el resultado es un testimonio impresionante de la tragedia que desgarra a África. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado cómo pueden arriesgar su vida en una embarcación así para recorrer 800 kilómetros a mar abierto con olas de todos los tamaños? ¿Cómo se sobrevive dentro de un cayuco? ¿Qué infierno los impulsa a este combate a vida o muerte? La respuesta a muchas de estas preguntas está en el documental que Televisión Española les ofrece esta noche en exclusiva. Su autor, el periodista que abordó esa peligrosa travesía, es Dominique Mollard. Muy buenas noches. Buenas noches. Van a ver sus manos, sus pies, van a oír su voz en ese reportaje, pero los verdaderos protagonistas son los 38 subsaharianos que, como dice uno de ellos, son hijos de pobre, nacieron pobres y luchan a dentelladas por no morir en esa misma condición. Lo vemos y luego lo comentamos con Dominique y con Sheila, la mujer a la que van a ver en el cayuco con su hija de 5 meses. Este cayuco va rumbo a Canarias, a la isla de Hierro. Salió hace 24 horas de Nouadhibou, en el norte de Mauritania. Somos 39, incluidos 2 mujeres, un bebé de 5 meses y un periodista, yo, acompañándolos en su tentativa desesperada en llegar a Europa. Para subir a bordo pagué doble precio, por ser Tubab, un blanco. Solo 5 pasajeros sabían que yo iba a bordo. El primero y uno de sus capitanes, Mohamed, maliense. Detrás él su compinche, Kiko, de Gambia, que ya me amenazó con una navaja la noche anterior por discrepancias con el rumbo. Luego está Demba, senegalés de la etnia Peul, de 35 años, marinero a sus horas que iba a cuidar mis espaldas, pero que se mareó nada más pisar el barco. Es su segunda tentativa para alcanzar el Eldorado europeo. Sheila, congoleña de 26 años, y su bebé Marie, viuda que huye de la miseria de su país en guerra y que está soñando de día y noche con España. La otra chica es Sally, maliense guapa de 18 años, elegida el año pasado Miss Bamako Junior, pero eso no da trabajo y quiere probar Europa. Suleiman, o Suley, 1,95 m, agricultor de Malí, que va a cuidar del periodista como si fuese su niño. Él no se marea. Los otros están más que sorprendidos de ver a un blanco a bordo, pero de momento están más preocupados por el estado de la mar y acabarán reconfortados de ver que un blanco compartía en su infortuna y que llevaba la navegación. El cayuco es de poliéster y nuevo, pero ya está haciendo agua por todas partes. Achicar el agua y cuidar del motor
Va a ser una de nuestras preocupaciones de cada momento. Mire el parte de salvamento marítimo en internet. No hay aviso de tormenta, solo mar de fondo de 3 metros. Si todo sale bien, estaremos en 5 días en las Islas Afortunadas, a unos 800 kilómetros. Todo había empezado un año antes, en Nouakchott, la capital de Mauritania, a donde había ido a entrevistar a clandestinos subsaharianos que querían hacer el viaje hacia Europa, el combate, como ellos lo llaman. Mauritania es un inmenso país, 2 veces grande como España y con 3 millones de habitantes. Un país muy peculiar, bisagra entre el Magreb y la África negra. Tiene muy pocos recursos y coches, salvo en la capital. La policía mauritana es muy campechana, a veces demasiado. Después de un intento de democracia, la muy islámica república acaba de tener un nuevo golpe de Estado e empieza, por desgracia, también a padecer del azote islamista radical de su vecino argelino. Barrido por el viento sofocante del desierto, la vida aquí sigue teniendo otro ritmo. El puerto artesanal de Nouakchott es solo una playa abierta al océano, desde donde salen también cayucos para las Canarias. Sus aguas son riquísimas. Las flotas pesqueras del mundo entero vinieron a servirse. Ahora son los mauritanos que intentan aprovecharse de ello. Pero como el dinero es escaso, los métodos empleados son muy artesanales. Si la pesca no es muy rentable, provee por lo menos una semblanza de actividad económica que nutre el mercado local. Decenas de jóvenes vienen a robar el pescado debajo de los ojos impotentes de los dueños. En cuanto a la picaresca de los grumetes, no tiene límite. La supuesta autoridad de turno para impedir los robos es más bien blanda o hace la vista gorda. O está meramente más ocupada a ligar. Esposas y madre de pescadores disfrutan de una tarde gloriosa en la playa y yo sigo esperando un contacto que me llevará a un grupo de clandestinos listo para un combate. Al final el hombre se esfuma con el dinero adelantado. Demasiados piratas en la capital. Me bajo al sur, a Rosso, pequeña ciudad fronteriza con Senegal y a orillas del río del mismo nombre, donde pasan muchos de los que hacen la ruta hacia Europa. Ahí tampoco tengo mucha suerte. Nadie quiere hablar y menos con un periodista y su cámara. Solo Mamadou, el peluquero, se atreve. Tiene buen motivo. Su hermano se fue en cayuco desde Saint-Louis. Nunca se volvió a oír de él. Llevaba un taxi, 3 hijos y necesitaba dinero para montar un negocio de transporte.
¿Y te pas content? Mamadou es de los pocos que saben resistir al encanto falseado de la riqueza y del glamour de Occidente que hacen estragos en la juventud. No todos son como él. Pourquoi tu veux partir en Espagne? Je vais y aller. Si j'ai la moins. C'est très dangereux. Ouais, je sais. Et tu n'as pas peur. Exact. Je n'ai pas peur. Et tu as vu que son frère, il en est mort. Ouais. Et alors? Moi encore, si j'ai la chance, je vais aller. Qu'est-ce que tu veux faire en Espagne? Pourquoi tu veux aller en Espagne? Chercher du travail. Et tu as du travail ici? Tu travailles au salon de coiffure? Mais c'est pas la même chose. Combien de temps tu veux partir? Combien de temps? Ah, je sais pas d'abord. Mon propos Dieu dispose. Qu'est-ce que tu lui dis, toi? Bonne chance. Exact. Merci. Decido ir al norte del país, Nouadhibou, gran puerto de salida de las expediciones clandestinas. Ahí me espera Demba, mauritano, conocido en Nouakchott. Él lleva 2 años intentando salir del país. Empezó por el consulado francés. Como su padre peleó por el ejército colonial en Indochina, él soñaba que la acogería con cariño. Le denegaron el visado por falta de solvencia económica. Al año siguiente lo intentó con un cayuco y 60 otros forceados que abarrancó en la costa sur marroquí después de 5 días a la deriva. 8 murieron exhaustos en el desierto donde fueron abandonados por el ejército marroquí. Quiere probarlo otra vez y me dijo que me esperaba si yo me quería ir con él. Dije que sí, sin saber bien en qué lío me metía. Demba es comercial en el puerto y muy amargo con los dirigentes africanos. Tous les dirigeants africains qui sont comme ça, que tout celui qui est là-bas, il est là pour bouffer ou bien faire bouffer ta famille. Et les citoyens, ils s'en foutent des citoyens. Donc, c'est parmi les choses qui nous poussent vraiment à faire cette aventure. Tu as vu les risques que les gens ont pris. Tu as vu comment les gens crevaient. Tu as vu comment les gens mouraient. Des centaines dans une pirogue. Et ils partent, ils n'arrivent pas. Ils crèvent en mer. Arrivé à un certain degré de souffrance, tu es capable de faire n'importe quoi. Que tu gagnes ou tu perds. Et la France, aujourd'hui, ils disent qu'ils doivent répatrier les Africains qui sont en France. Et ils ont oublié, lors de leur guerre avec l'Allemagne, ils sont venus chercher les Africains. Et maintenant, le problème est résolu, ils ne veulent plus nous voir. Ils ne veulent plus de nous. Pourquoi? Gracias a Demba voy a ver un organizador de combate. Lo llamaremos Sheriff. Voy a filmar al señorito con una cámara escondida. Si quiero saber cómo funciona ese negocio y cómo tratan a los candidatos, tengo que ponerme en la piel de uno de ellos. Único problema, la mía no es del mismo color, por mucha barba que me deje crecer. Y si la razón de ser de los traficantes es el dinero, intentar que no me estafen demasiado será mi prioridad, aparte de la seguridad muy relativa con que quiero hacer el combate. La pirogue à 1,2 million, 1,5 million. Tu vois, le moteur à 900 000. Hein? Il faut partir, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien. Maintenant, il faut la sécurité. Il faut payer la sécurité. Tu comprends? Et la pirogue, maintenant, ça coûte jusqu'à 2,5 millions. 750 Ça, c'est pas pour moi aussi, ça, c'est pour les gens. Moi, je n'ai rien là-dedans. Non, c'est pour être clair. Wallah, al-azim. Moi, je suis musulman. Je n'ai rien là-dedans. Rien du tout. Je veux vous aider, je veux vous chercher quelque chose de sûr, et c'est tout. Ils font des business avec la gendarmerie. Je sais. Tu vois, j'avais des achats. Que s'il connaît des gens, comme 30 personnes, comme ça, on peut prendre la pirogue et le moteur, et moi je vais aller voir le commandant. Tu vois, pour régler ça avec lui, donner de l'argent, et va me donner la route. Mais le commandant, il va pas Tu veux? après attraper tout le monde. Non, il n'attrape pas.
Quand tu le payes, il te donne la place. Il te prend en charge jusqu'à ce que tu sortes de la Mauritanie. Comment il te prend en charge? Il me prend en charge. Mais sa responsabilité. C'est sa responsabilité. D'accord. Et toi, tu ne le connais pas, il ne te connaît pas. Il sait l'essayer, parce que le commandant est au courant de tout. Il sait ce que le travail des Espagnols ici, des gendarmes espagnols, ça dépend de lui. Donc il sait le bateau où est-ce qu'il est. L'hélicoptère? Il sait le bateau, il sait l'hélicoptère où est-ce qu'il est. Tu comprends? Donc il te donne la route, parce que le bateau est parti. Il sait? Ici, il est au courant. Même là où tu embarques, il te dit embarque d'ici ou ici. Tu vois, par exemple, de Cansado ici, ou de Cabano, ou de Port Artisanat, il te donne l'autorisation, c'est lui le chef. Tu comprends? Tengo un compinche en el puerto que vigila a las salidas de la lancha de la Guardia Civil Española, cuyos movimientos son siempre imprevisibles, a pesar de lo que piensa el sheriff y su comandante. Pasar a través las mallas de la gendarmería local resultará mucho más asequible. Mientras unos trabajan, otros van de juerga. La noche Nouadhibou tiene su movida principal en un viejo cine, el CEM, reformado en sala de concierto. La entrada es el equivalente de €1, mucho dinero para muchos. Pero es que aquí se practica el rap y el breakdance con mucha seriedad y talento. La joven afición se toma su rol muy en serio también. Y luego viene el plato principal. La joven estrella mestiza de Nouadhibou. La llaman Fama. La tendrá un día. Lo esperamos por ella. El estéreo es espantoso, pero la voz y las curvas de Fama suben el tono y parecen complacer a los promotores del show. Un espontáneo se atreve un poquito mucho y nos hacen olvidar que estamos en una república islámica. Sheila es congoleña, tiene 26 años y ya es viuda. Huyó de su país amenazada de muerte. Mataron a su marido y está embarazada de 4 meses. La conocí en la casa de un traficante que nos iba a organizar un viaje en Cayuco. El traficante desapareció con el dinero de ambos, pero nos hicimos amigos. On l'avait interrogé beaucoup de fois, il venait vers 4 h du matin, 3 h du matin. Mais c'était un jour, il est parti au travail, il n'est plus revenu. On a trouvé son cadavre dans la forêt. Je vais prendre la pirogue. Tu es très courageuse. Oui, je suis courageuse, depuis ma naissance. Où est-ce que tu vas accoucher? Je rêvais aller accoucher en Espagne. Parce que la grossesse, elle est encore trop petite. Je dois accoucher au mois de mars. Mars ou bien avril. Je ne sais pas si ça peut me trouver ici. Con una pequeña ayuda de la Iglesia Católica, vive con su fe en Dios y en un futuro mejor, obviamente en España. Ahora bien, sobrelleva su situación miserable con un humor envidiable.
parti chez le marabout demander à propos de ton voyage. Il avait dit non. J'ai un grand marabout, c'est Jésus-Christ. Et j'ai mon Bible ici, c'est comme ma machette. Partout là où je pars, je suis avec ma Bible et je l'ai lue. Et je trouve aussi des solutions. Malgré ça tire, mais c'est bon. C'est ça. Puede que vive en condición límite, pero el próximo combate no le va a coger desprevenida. C'est ça là. Donc j'ai signé les combats avec la mère. Oui. Tu es prête? Je suis prête à faire la guerre. Et je sais que je vais vaincre. Un vrai combattant. Donc c'est comme David et Goliath. La mère de Goliath. Moi je suis David. C'est David qui avait fait la guerre, non? Avec Goliath. Yeah. Tu es une vraie guerrière. Un vrai combattant. Une vraie combattante. C'est trop dangereux parce qu'il y a les gens qui meurent dans l'eau, il y a les accidents de moteurs, il y a des pannes de moteurs, il y a des accidents de pirogues, il y a des fois il y a beaucoup de vagues. La pirogue ça se divise en deux parties, il y a les gens qui meurent, il y a les survivants. Mais à cette condition-là, je prends un risque parce que pour le visa en tout cas, trouver le visa ce n'est pas facile. Tu peux avoir aussi toutes les conditions, mais on ne te donne pas les visas. C'est ça le problème. Il m'avait dit ça, il fait ça à cause de bébé. Bientôt il sera espagnol. Maman. Bientôt. Elle va commencer à parler espagnol. C'est bon, non? J'imagine que oui. Ah, ne t'imagines pas, seulement c'est bon. Era domingo, así que fuimos a misa. Comment va ton bébé? Un año había pasado. Había vuelto para ver a mis amigos y probar suerte después de 3 intentos fallidos. Me habían cogido el dinero, entregado con la certeza de salir la misma noche, y se habían esfumado, o les habían cogido la policía, o la gendarmería, o ambas, qué sé yo. Lo cierto era que esta vez no pagaría un centavo hasta subirme a bordo. Todavía nos queda mucho recorrido por hacer con esas 39 personas en su combate a vida o muerte con el mar. En unos minutos aquí, en la 1, en Destinos Clandestinos. Siempre de clandestinos, que no me veían con buen ojo mi cámara y yo. Pero yo ya era casi como uno de ellos, casi. Solo me faltaba ir al combate. Cheikh Diallo es mauritano, tiene 30 años y ha hecho un combate que le salió mal, muy mal. Después del primer día tuvieron que regresar por el mal estado de la mar y porque el cayuco hacía aguas por todas partes. 2 se ahogaron mientras se hundía la barcaza que finalmente abarrancó aquí mismo en la playa. Hemos venido para que me la enseñe y me cuente su hazaña. Iban 42 a bordo, todos hombres. Cheikh es bravucón, pero no le salen las palabras para contar el espanto de la muerte de su amigo Gaito. Para du retour, il y a un d'autre qui est mort. Il a saoulé moi, bon, il a fait quoi Lo que le gustaría a Cheikh es ser estrella de televisión. O futbolista profesional o héroe de la nación. Mientras tanto hace de animador en un club cultural y actor vocacional, es decir, de clandestino, muy mojado.
Pero la gloria la quiere vivir en Europa, y esta vez va en serio. Irá a consultar un marabut, o hechicero, para estar seguro de la ruta a tomar. Su marabut está en Zuerat, a 22 horas de tren en pleno desierto. Iremos juntos a consultar al hombre conectado con el futuro. Coger un tren de mercancía con 200 vagones de mineral de hierro y un solo vagón de pasajero para 400 de nosotros es una aventura en sí mismo. Los paisajes son grandiosos y las comunidades más bien escasas. El viaje de 23 horas y 45 minutos parece tan interminable como el tamaño del convoy. Y si el servicio es mínimo, el espectáculo es permanente. Zuerat, un cruce estratégico entre Marruecos y Argelia, es la ciudad que hace vivir Mauritania gracias a su yacimiento de hierro. Pero la calma aparente no debe hacernos olvidar que en septiembre del 2008 un comando islamista degolló 12 jóvenes soldados mauritanos en patrulla a 50 kilómetros de la ciudad. Es aquí que vive Sidi Hama, el hombre que va a resolver el futuro de Sheikh. De vuelta en Ouadhibou me reencuentro con Souley, el maliense, visto el año pasado en Tombuctú, pero que no quería hablar con periodistas. Había hecho un combate que no le salió bien. Llegado en Cayucos, en Canarias, tuvo mala suerte. España y Malí venían de firmar un convenio de repatriación. Lo expulsaron a los 20 días. Lo quiere intentar otra vez. Momo lo está filmando sin que lo supiera. Pour moi, c'est fini. Pour moi. Parce que présentement, moi, j'ai en train de battre maintenant pour l'avenir de mes enfants. Moi, je n'avais jamais parlé. Je ne sais pas s'il est en train de venir. Cabreado y con razón por el engaño, Souley nos deja plantado. Día después, y disfrazado de moro, yo logro pactar a través de un amigo común una entrevista con él en un coche. Nos dará su visión demoledora de una generación perdida y de un continente a la deriva. Et puis que tu es parti à cause de ces pays-là, et puis tu vas revenir avec quelque chose pour construire ce pays-là. Et puis la manière dont ils ont acquis, avec des militaires et consorts là, nous ne sommes pas des voleurs, ni des assassins. On n'était pas parti ni pour faire du mal aux Européens, pas question. Mais ça, excusez vraiment. Tu es en contact avec eux? Ouais. Où est-ce qu'ils sont? Bon, j'ai un frère qui est à Almeria. Pas question. Qui a vu des jeunes Européens qui forment des groupes, monter dans les pirogues pour venir en Afrique étant comme des clandestins? Pas question. Moi, le Mali, c'est beau. Vraiment, je suis fier de dire ça. On a tout. Mais pourquoi on part pour chercher quelque chose? Pour récolter cette fruit-là, vraiment, on part pour venir créer quelque chose. Moi, personnellement, moi, je ne pars pas en Europe pour le plaisir de l'Europe. Moi, je ne pars pas là-bas pour le plaisir de l'Europe.
On n'a pas dit que ces dirigeants n'ont pas cette moyen pour nous faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'ils pensent? À bourrer leur poche seulement. Sinon, si on veut... C'est le fils des pauvres qui est en train de ramasser les pots cassés seulement. Tel que nous. Je suis fier de dire ça, moi je suis pauvre. Je suis le fils d'un pauvre. Vraiment. Moi je ne sais pas si je veux mourir dans la pauvreté. Et puis moi je suis sûr, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, moi je ne veux pas mourir dans la pauvreté. Después de varias salidas abortadas por robo de gasolina, mordida exagerada de la autoridad o aviso contrario del marabú de turno, estamos por fin listos para salir esta noche. Inshallah. Vamos a citarnos 28 pasajeros, en teoría, en un cayuco de poliéster que nos espera frente al pueblo de La Guerra, en aguas marroquí. Nos prometen 21 bidones de gasolina y 2 motores. La salida en una vieja lanzadera es laboriosa, pero nadie le va a quitar la alegría a Suley. Sheila se abriga del frío húmedo como puede, mientras la tripulación busca el cayuco en noche de luna llena e intenta comunicar con él. Mala jugada del motor. Menos mal que no parece afectar ni al patrón ni al grumete. Seguimos un carguero que sale también en alta mar. Perdimos mucho tiempo para encontrar nuestro cayuco a las 2 de la mañana. Transbordar la gente y el equipaje de un barco al otro con el oleaje fue complicado. Esto será mi camarote, vamos a llamarlo así, para 3 noches. Intento no ser supersticioso, pero Sheikh Diallo, con quien habíamos ido a ver el marabú en Zuerat, se desistió al último momento, antes de subir a bordo. No me dio explicación. Nos sentimos traicionados después de tantas movidas juntos. Pero no hay que darle vueltas. Aquí está el nervio del combate, el que nos tiene que llevar a hierro, y el otro de segunda mano, por si acaso. Hay 16 bidones en vez de 21, pero no les parecen afectar a mis colegas. Tienden mucho a dejarse llevar en las manos de Dios, inshallah. Además es un poco tarde para quejarse y tengo un capitán de guantes blancos, Mohamed, de Mali, como la mayoría de los que están a bordo. Mohamed, que sabía poco antes de mi presencia a bordo, intentó imponer su ley, parando el motor nada más salir en alta mar para exigirme 500 euros. Exigí yo 1000 para hacer la navegación con el GPS. No lo sabía usar. Acabamos en tablas. No es de fiar, pero será un capitán duro e incansable, que ya es algo. El cayuco está dividido en 2. El ganado en proa, como lo llaman, y los jefes en popa. Los primeros, liderado por el hombre de verde, que llaman el rana, quieren estar de pie, para vomitar o estirar las piernas. Los jefes les quieren sentado, un poco para poder ver mejor y mucho porque son los jefes.
que repostar y cambiar de bidón. La maniobra es como poco incómoda y los pisotones numerosos. Demba no para de vomitar y Suley, como buen marinero, se parte de risa. Lo está pasando fatal. Y más aún porque se siente ridículo. A la mesa de los jefes, los más machos no pueden echar la pota. Una gaviota nos hará compañía todo el día. La calidad del rancho es más bien mínima y escasa. Pero yo llevo 20 botellas de agua, una mochila con 100 barras de vitaminas, 5 chalecos, un GPS y un teléfono por satélite, con los números de salvamento marítimo, por si las moscas. Salvo 2 botellas, el agua que yo llevaba ha desaparecido, lo demás está bajo control. Solamente 3 saben que llevo teléfono. Los traficantes me lo preguntaron varias veces. Tenían que yo llamara a la Guardia Civil. El tiempo está bien, la mar en calma, y después de haber dado giros locos hasta las 5 de la mañana, vamos recuperando el tiempo perdido. Estamos fuera de las aguas marroquí, a 100 kilómetros de costa, pero nos quedan muchas millas, y si seguimos así, dentro de 4 días pisaremos a Europa. El rebufo de agua que sale del pozo del motor empapa todo. Mohamed enciende un cigarrillo tras otro, por el supuesto encima de los bidones de gasolina. Pienso que no faltaría agua para apagar un incendio si se caía una colilla entre los bidones. Pero también creo que no nos daría tiempo para nada. Seguro que soy el único en pensar en ello, pero eso no me da ningún alivio. Achicar el agua llega a ser un gesto automático cada cuarto de hora. Kiko, el gambiense, coge el timón. Después del incidente de la navaja de la noche antes, ni me mira. Él llevaba un cuchillo de cocina y yo una imponente barba blanca de abuelo, con más del doble de su edad. El motor se para de repente. Agua. El bidón estaba medio lleno de agua y gasolina. Como el agua pesa más, se queda en el fondo del bidón y se ve solamente la gazofa en superficie. Cambiamos de motor. Los criminales que nos las vendieron sabían a dónde íbamos, pero poco les parecen importar. El chiste alivia un poco la tensión. Arranca el motor a fuerza de Mohamed. Menos mal. El segundo día amanece con sol, después de una noche muy fría en la que perdimos tiempo a la deriva por el cambio de motor. La gente sale de la lona para calentarse. Hay una pelea sorda para el espacio. Cada centímetro que dejas es recuperado por alguien que se sienta a tu lado o encima de ti si puede. Ni hace falta hablar lenguas. Los codazos sirven de idioma. Sheila intenta organizar su caos con el bebé. Sus vecinos no parecen ayudarla mucho. Me contará luego que cada barra de vitamina que le hacía pasar estaba cortada en 2, de las que le llegaban, si llegaban. Cada uno vive sus angustias como puede. Este es obsesionado por el tiempo, como si le esperaba a alguien.
El cansancio se hace notar. El esquimo se queda de pie. Es amigo de uno de los capitanes. A mí, si me atacan los nervios, será por los equipos. O cuando se me bloquea la cámara. Cambio de cámara y le pongo una protección. De poco me sirve. La humedad hace estragos. Traje 3 cámaras. A la tercera irá la vencida. Así espero. El mar se levanta. Como soy patrón de barco, intento dar consejos al timonero, pero de poco sirve. Atención. Me quedaré con la navegación. Nuevo cabreo entre la popa y la proa. Esta vez es Suley que hace de malo. Se apiñan y desequilibran la proa, o por lo menos eso parece. El bebé ya está harto del viaje. No sabe lo que le espera. El bote de achicar sirve para todo y también de toilette portátil. El hombre rana ganó la primera tanda a quedarse en pie, pero queda mucho partido todavía. Ya nos hemos hecho amigos con Kikos, que por cierto no fuma solamente tabaco. Jean es camerunés, estaba en medio del ganado, pero sabe de timón y ha sido ascendido. Ahora da la lata a los demás. Llevar ese timón asimétrico en un barco de 14 metros de eslora es delicado en el mejor de los casos y extenuante en cuanto se levanta la mar. Él es sobresaliente en todo momento y aguantará el timón 7 horas seguidas sin aflojarse. Lo intenté y lo dejé hecho polvo 1 hora después. Nadie se atreve más a discutir el rumbo que les aconseje, ni siquiera Kikos. Vamos bien, y no paro de cruzar los dedos. On est sur le chemin lentement. On a perdu beaucoup de temps cette nuit. On a perdu une nuit là. Sur la nuit on a fait 35 kilomètres. Hay chicos que no vi beber ni comer desde que salimos, de lo malitos que están. Muchos no han visto ni siquiera el mar antes de eso. Mientras se sigue sacando el agua que vuelve a entrar. Demba se sobrepone y coge el mando de las manetas de gases. Es imposible saber si otros bidones tienen la gasolina contaminada con el agua. Espero que no, si no nunca llegaremos. Siguen sin entender por qué narices estoy aquí. Nadie pregunta nada. Ya ver un blanco aquí es bastante raro para no tener que preguntarle por qué. Demba ha tenido que dejarlo de nuevo a Mohamed. Hago de enfermero y distribuyo pastillas contra el mareo. Tenemos un mar de fondo cruzado que no hace muy placentero nuestro crucero. Será de los nervios, pero no siento nada, sino cansancio y ganas de dormir. Llevo 2 noches de paseo y 6 horas de mal dormir. El
nivel del agua entrando está subiendo. No sabemos por qué. Achicamos sin preguntar, como máquinas. El motor va bien, pero el viento se levanta, así que vamos menos rápido y mojamos mucho. Mi última cámara aguanta lo que puedo, pero se vuelve más complicado filmar. Mi vecino de camarotes se lo está tomando con calma y se pone a gusto. El camerunés sigue impecable en el rumbo 360, mientras el cayuco traza su ruta como un bergantín a la carrera. Demba está medio drogado con la pastilla y temo que caerá al agua. Está medio barco tumbado por cansancio y nos queda 3 días. Los jefes de atrás siguen armando bronca con los de proa, hasta parar el motor. Al hombre de rana, que tiene un tamaño de gigante, le importa un pepino lo que digan los jefes. A Kiko le gusta mi GPS y nos da ahora el rumbo. Ex cátedra. Segunda puesta del sol en alta mar. Si todo va bien, quedan 2, inshallah. Estamos a 300 kilómetros de la costa africana, frente a la antigua Villa Cisneros, ahora Dakhla. Kiko hace sus necesidades y luego nos busca el rancho de la noche. El menú es exclusivo. Galletas. Segunda parada de motor, que me despierta mirando con horror Mohamed desmontando el carburador. Esto no pinta bien. Han vuelto a montarlos, pero se olvidan de la junta flotando en los bajos. Les ayudo a remontarlo. El ingrato no volverá a arrancar. Todo parece acelerarse. Se levanta la mar y el agua entra por los costados. El cayuco deriva y coge el mar a través. Gritos. Salí y reza como una poseída. Empeora el viento, está entrando más agua. Por suerte vemos un carguero que se acerca. Disparo un bengala. 2. Filmo Hotman sujetándolo. El buque pasa de largo. No hay nadie en la timonería, o serán que no nos quieren ver y perder tiempo con un SOS anónimo. En ambos casos son unos criminales. Jette-le à la mer. On va voir. Hein? On va voir. Oui. On va voir. Peut-être, oui, peut-être. Il remonte en Espagne, là. C'est un très gros bateau. On va amener un jeu. Putain, on a de la chance, hein. Menos mal que no estemos en su trayectoria. Hubiera sido un final brutal y atroz. ¿Cómo termina este combate? ¿Cuál es el destino de estos hombres y mujeres? Les recuerdo que al final del documental hablaremos con su autor, con Dominique Mollard y con Sheila, la mujer que se embarcó en el cayuco con su hija de 5 meses. Y lo haremos cuando se cumplen estos días 20 años de la llegada a España de la primera patera de la que tenemos noticia. Amainó el tiempo. Llamé por satélite al Salvamento Marítimo de Las Palmas, dando nuestra posición. Me han pedido de volver a llamar. No estamos en una ruta comercial y buscan un barco que no esté demasiado lejos. Pero los satélites son traviesos. No logro volver a comunicarme hasta las 9, cuando me confirman que un petrolero viene en nuestra dirección, desde el nordeste, dentro de 6 horas. El mar de fondo acaba con los más resistentes. Pero Sheila
sigue inasequible al desaliento. Elle a quand même... Elle a tété ou pas? C'est bon. Elle m'a fait peur, je te dis, il y a une fois, l'eau est entrée, c'est là d'où c'est terminé maintenant. Elle est sautée, j'ai dit où? Pobre Sally, que ella sigue con cara de pánico. Elle parle. Il parle. Que des prières. Hein? Dieu c'est grand. Jusqu'à la mort, ça dépend. Si quelqu'un va mort demain et aujourd'hui il ne peut pas mort, c'est vrai mais c'est pas vrai. C'est vrai. Qui a dit ça? Mais le monde est devenu fou. Hein? Le monde est devenu fou. Tu peux mourir demain, Y Sheila se desahoga haciendo la moviola de los últimos días. Il est très. Il n'est pas gentil. Comment à la dernière minute il peut te dire que non, il ne parle plus? Pour quelle raison? Et pourtant on avait commencé avant. On a fait beaucoup de combats avec lui. Maintenant pour la dernière minute il te dit que non, il ne parle pas. Il ne va rien dire même. Au revoir. Empieza la larga espera por nuestro Salvador. Mohamed, mal mecánico pero cabezón, no se dará por vencido hasta el último momento. Por fin Sheila llega a calmar a Marie, que mira el mundo de los adultos mientras estos filosofan de lo humano y lo divino. El que reparte agua es de Burkina, maestro de escuela, a quien el Estado le debe 1 año de salario. Le tenía manía y nos habíamos peleado por un poco de espacio vital, como ratas en una jaula. De repente veo al que no quería ver, un hombre bueno y enternecido por el cansancio de sus colegas. Salvo por Sheila y el maestro, el desánimo cunde en las caras de muchos. Será Suley, cepillándose los dientes a la africana, que avistará al petrolero. Como un solo hombre, todo el mundo se levanta para ver la buena noticia y se tambalea el cayuco como un corcho en el agua. Ya siento que el rescate va a ser delicado. Cambiando de rumbo, el buque se acerca, por fin, en nuestra dirección. Visto de más cerca, el barco aparece por lo que es. Un mastodonte de los mares. Empieza a cundir el miedo de nuevo en el equipaje. Yo temo que el oleaje complique más el transborde. En un gesto insólito levantan las manos y los rumores más locos empiezan a correr. Algunos presagian que nuestro cayuco se va a dislocar en cuanto tocara el barco grande. Salí por fin reaparece y se apiña con alguien de su género, Sheila, que ha dejado de hablar. Que le bateau reste bien comme ça, parce qu'il y a des vagues en plus. Je ne veux pas que ça se retourne. El ruido del monstruo impone respeto. El capitán tiene que hacer una maniobra delicada, dado su tamaño, para recogernos, ya que no podemos maniobrar y seguimos derivando con el viento que se levanta. Nos echan un primer cable, corto.
De repente no veo más un barco de salvamento, sino un Picacho que habrá que trepar si queremos salvarnos el pellejo, con el mar de fondo que impone su ley. Un segundo cable, corto también. El tercero, el bueno. Intento seguir filmando mientras puedo. Luego se va a acelerar las cosas y tendré que dejarlo. Where are you taking us now? Where? You going there? Where? From here? Don't let me do it. Doucement, doucement. Ok, c'est bon. La subida a bordo por la escalera de cuerdas será de un buen nivel de comando, o como un parque de atracción a lo bestia. El cayuco sube y baja como un ascensor enloquecido. Kiko, el rapero, se abalanzó el primero por la escalera. Los otros también. Y tuvimos Sulay y yo que repartir tortas para calmar al personal y evitar que se volcara la lancha. Sheila, que habíamos atado con un cabo desde la cubierta, soltó la escalera para caerse al agua entre los dos barcos. No morirá aplastada de milagro. El marinero ruso, sorprendido, no había sujetado el cabo a tiempo. Yo había puesto Mari Pascaline en una cesta, que fue subida sin problema. Salis subió como una flecha, los demás también. Subí con los últimos y vomité mis entrañas como un principiante, nada más pisar la cubierta del buque grande. Será de los nervios. El primer oficial, incómodo pero bonachón, me advierte de la interdicción de filmar a bordo y me dice que tiene órdenes del capitán de quitarme la cámara si no obedezco. No voy a discutir con alguien que nos acaba de salvar la vida, pero seguiré filmando en cuanto pueda. Los chavales echan una última meadita mirando al cayuco que se despega lentamente de nosotros. Nos darán un desayuno de té y leche caliente con pan que sentará bien a todos. Y la gente se tumba, hecha polvo, después de 3 días y noches intensos. Me confirma un marinero que estamos a bordo de un petrolero ruso de 80.000 toneladas, que iba en camino a Sudáfrica. Mientras tanto, el buque queda parado, en el medio del océano, a la espera de órdenes para repatriarnos. El primer oficial me dice que la paradita le cuesta $150.000 el día al armador. Es generoso, pero es también su obligación por ley de mar. Prestar asistencia en barco en perdición. Vuelvo a darle las gracias. El oficial de puente procede al recuento. Tengo la confirmación. Somos 39. Las mujeres están en cabina. Me ofrecen compartirla con ella, pero me quedaré encubierta con los chicos. Por fin me confirman que nos llevan al encuentro de una patrullera española que nos llevará a Las Palmas. El alivio es tremendo. Hasta con Kikos soy el héroe del día. La noche encubierta será fría, pero ¿qué más da? Una tormenta nos empapa y nos obliga a buscar refugio en la cabina de las chicas. El trato ofrecido por nuestro salvador ruso es más bien mínimo, pero nos da igual. Dentro de poco estaremos en España.
Las chicas son eufóricas. Ils vont se demander beaucoup vraiment. Chaque jour, me disent, ma chérie, on prie pour toi, on prie pour toi. Por fin aparece la patrullera. No lleva la rojigualda, pero ¿qué más da? Todo el mundo es impaciente. Todo está listo para el transbordo. Y esta vez con una escalera de verdad. Llega la Zodiac con 3 marineros. Desastre. Son marroquí. Se acerca la patrullera. Sigue sin pabellón. La trampa es total. Uno de los chavales intenta esconderse en una papelera y uso mi escasa credibilidad en calmar el cabreo de la gente. Saben que no hay alternativa. Empieza el último traslado. Sorry? Not possible. It's prohibited on the deck. Take pictures? I'm not taking the deck, I'm taking these people. On deck. No podré filmar más, salvo para plasmar el pabellón marroquí, que por fin ha salido. Nos llevarán a Dakhla, donde estaré separado del grupo y no podré despedirme de mis compañeros de infortuna. Les meterán en un campo de retención, a donde quedarán en condiciones pésimas un mes, antes de ser o expulsado hacia Mauritania o puesto en la calle, como fue el caso de Sheila y su bebé, estancada aquí en Rabat, intentando rehacer planes de futuro. Para colmo, en un descuido, su hija Mari se acaba de quemar el 20% de su pequeño cuerpo con aceite hirviente en la pequeña habitación, a donde Sheila hacía la comida. Está ingresada en la urgencia del hospital infantil, gracias a la intervención del alto comisionado a los refugiados, ACNUR. Para Sheila, Europa parece más lejos todavía, y su presente más bien sombrío. Wow, tu veux quoi? Dis-moi. Prends ce que tu veux. Prends ce que tu veux. Je dors pas bien. Tu as dormi par terre? Non, je ne dors plus par terre. Tu dors plus par terre maintenant? Oui. Moi, je me fais une chambre. C'est bien. Avec un lit, donc je dors avec le bébé. Le même lit. Alors c'est quand l'Espagne? Ah, l'Espagne, je ne sais pas encore. Mais je vais encore tenter pour la 3e fois. De voir si je peux passer par Tanger ou bien par Casa. Il faut t'occuper du bébé d'abord. Et je dois attendre avant que le bébé se porte bien. Suerte, Sheila. Pero ¿a quién le importa tu futuro o el futuro de África? Ese continente de contraste, como dicen las guías turísticas. El de las chozas y de los rascacielos, o del tam-tam y el teléfono por satélite. ¿A quién le importa la África eterna de los genocidios y hambrunas, las tragedias banales y sin fin, que nos deberían enseñar que la cuna de la humanidad se está alejando a la deriva, como nuestro cayuco, y se muere de suicidio, asistido por Occidente? Muhammad Rasulullah, mooy gën gi
Bien, es impresionante, enhorabuena, compañero. ¿Por qué te metes en esta aventura, Dominique? ¿Que buscas una exclusiva periodística? ¿Tienes algún tipo de compromiso personal, profesional con esta tragedia? Bueno, a esa altura del debate te puedes imaginar que no me hace falta buscar una exclusiva, sino más bien que era un poco una asignatura pendiente. Yo había hecho un reportaje sobre ellos en el 96 en Ceuta y me impresionó la amplitud de la tragedia que esa gente vivía y me prometí siempre que podían de pasar más tiempo con ellos y hacer una historia de verdad, una que intentaría explicar por lo menos un poco de qué iba un poco esa desesperación de ellos, ¿no? 25 meses le ha costado llevar a cabo esta aventura hasta aquí, hasta traernos este testimonio. Dominique es un periodista muy curtido, ha trabajado muchos años en muchos conflictos, en muchas zonas peligrosas. Estuvo, por cierto, no digo por zona peligrosa, sino que estuvo en España durante 20 y tantos años, por eso habla ese magnífico español. Pero habiendo recorrido el mundo, habiendo estado en zonas bien calientes, compañero, esta vez te la jugabas, de verdad. ¿Cuál fue el momento de mayor peligro de toda esta aventura? Para ejercer esa profesión tienes que tener pasión, si no trabajas en otras cosas. Me la jugaba así, me la jugaba con ellos. Ellos se la jugan todos los días, todas las noches. Entonces, peligro, sí, corrí peligro muchas veces, en muchas zonas, otras zonas, pero esta era una historia, un poco la historia de nuestra vida, lo de los flujos migratorios, ¿no? Y para eso valía bien correr un poquito más de peligro para empezar a explicar, intentar explicar cómo vivían ellos. En ese momento mismo hay gente que está en la mar, corriendo ese mismo peligro. Yo creo que lo mínimo que se podía hacer si contaba una historia de refugiados o de ilegales es estar con ellos en el momento más álgido de la historia. No solo tú, sino los otros 38, ¿en qué momento tuvieron su vida en peligro en esta travesía que hemos visto? ¿Cuáles fueron los momentos más peligrosos? Pues mucho peligro en todo momento, porque cuando estás con una barcaza que ya coge agua desde el principio, te puedes imaginar lo que puede pasar, ¿no? Pero hay dos momentos en los cuales yo lo pasé mal de manera retrospectiva. Uno es la noche cuando pasa el carguero al lado, que está a punto de hundirnos y que no nos ve, que sigue su ruta. Eso fue un escalofrío tremendo, sí. Pero estás en el meollo, estás en el medio de la historia y tampoco te preguntas muchas cosas. La segunda vez fue cuando subimos en ese Picacho monstruoso que era el petrolero. Con el mar de fondo era muy peligroso. Parecía que podía engullir en cualquier momento el cayuco, sí, ¿no? Sí, y sobre todo había mar de fondo, y ese mar de fondo obligaba al cayuco a subir y a bajar como un ascensor enloquecido. Eso sí que fue difícil de superar para todo el mundo y en particular para una de las mujeres, Sheila, ¿no? Para Sheila, que se cae. Que se cae en el agua, sí. Vamos a hablar enseguida con Sheila, que está en Rabat y nos va a contar ese momento y cómo está ahora mismo. Tu experiencia nos sirve para saber qué pasa dentro de un cayuco cada vez que nos enteramos que un cayuco llega a España. ¿Qué se siente ahí dentro, Dominique? 3 días y 3 noches. ¿Cómo se siente un ser humano ahí? Como un animal. Se trata de sobrevivir. Y se sobrevive a veces incluso a costa del vecino, porque ahí no hay espacio, no hay intimidad para hacer sus necesidades. El mar está ahí por todas partes, día y noche, no deja un minuto de descanso. Y hay mucha gente, hay poco espacio. Intenté explicarlo, lo de mi camarote. Es que era brutal aquello porque en realidad no hay espacio ninguno para moverse, para ir de un lado a otro. Uno tiene que estar ahí y no se puede mover durante el tiempo que dura la travesía, ¿no? ¿Y se habla? ¿Hay momentos de conversación? No se habla porque hay mucho ruido. No lo pude poner porque no se hubiera podido escuchar nada, pero hay muchísimo ruido. El motor es imperante. Aparte de que yo estaba al lado del motor. Posiblemente la gente en proa no tenía tanto ruido, pero tenía el ruido de las olas y del casco contra las olas. Entonces no se habla muy poco y la gente en general, por lo que se ve, es enferma, está vomitando todo el tiempo, casi todo el tiempo. Dejé de filmar aquello porque pues no convenía tampoco, pero todo el mundo, hay gente que llega y
ve el mar por la primera vez, nunca la ha visto antes. Te puedes imaginar lo que le ocurre entonces. Se dejan literalmente morir adentro del cayuco, si no les mueve, si no les obliga a hacer algo. Y no había mucha solidaridad porque se trata de supervivencia aquí, no se trata de otra cosa. Veíamos a Sheila sola con su bebé y contaba que las tabletas que tú le hacías llegar de vitamina Sí. le llegaban partidas en dos, ¿no? Sí, eso no es muy cristiano, pero se entiende. Se entiende, hay gente que tenía hambre, gente que quería comer y veían una golosina extraordinaria y supongo que le superaba. ¿Y dormir? ¿Se consigue dormir ahí? Sí, se duerme, pero muy poco. Yo por lo menos dormí muy poco, hay gente que dormía más. Yo dormía muy poco porque posiblemente era de los más conscientes de lo que estábamos haciendo. Y aparte de que, pues como ellos no entendían mucho de navegación, yo tuve que explicar un poco qué rumbo teníamos que tomar y guardar. Los seres humanos en situaciones límites son capaces de lo mejor y de lo peor, decías tú. A veces hay una disputa por el espacio, pero también había momentos para la ternura con el compañero y Sí. había Sí. momentos para la distensión en medio del casi peor momento. Cuando se para un motor, hacéis un chiste. Sí, sí, sí. ¿No? Yo creo que es un chiste, resulta ser un chiste, pero el que lo dijo, Osman, lo dijo con toda la sinceridad del mundo, que se dio cuenta de que le quedaba mucho camino para llegar al El Dorado, ¿no? Y lo soltó así, con la naturaleza que tienen ellos cuando hablan, ¿no? Ellos saben que se la juegan, que se juegan la vida, que este es un combate que a veces se gana y a veces se pierde. En el reportaje vemos a ese peluquero que dice no sé nada de mi hermano, se fue, y a la vez un chico muy joven con una determinación absoluta que dice yo me iré. Comentaba al principio del programa qué infierno los impulsa a embarcarse en esta aventura en la que tienen un 50% de posibilidades de dejarse la vida ahí. Tenemos noticias, retazos, pero tú lo conoces bien. ¿En qué infierno viven para lanzarse al mar de esta manera? Pues hasta que empieces a viajar por África no te das cuenta del grado de desesperación a donde está esa gente. Es decir, en gran parte de todos los países de África, casi todos, hay zonas a donde se vive todavía, muchas zonas a donde se vive a la hora de la Edad Media. No hay agua, no hay electricidad, no hay sanidad, no hay nada. La gente vive en condiciones infrahumanas. Y, como intente plasmarlo, están dispuestos a todo para escapar de esta miseria. Y es lo que nosotros nos olvidamos en nuestro confort occidental a menudo. Sobrevivir. Vamos a hablar con una mujer que se define a sí misma como una combatiente, como una mujer valiente de nacimiento. Tiene 28 años. Ahora se llama Sheila y la han visto en ese cayuco con su hija de 5 meses entonces, 18 meses ahora. Hablamos con Sheila en Rabat, en Marruecos, donde sigue. Sheila, buenas noches. Sheila. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Está contigo la pequeña Marie Pascaline, ¿no? Sí, está conmigo. ¿Cómo está? Antes de nada, porque la vimos en el reportaje que se había quemado el brazo, la pierna. ¿Se encuentra bien? Sí, va bien, pero se mueve mucho. No para de moverse. ¿Qué haces ahora, Sheila? ¿Cómo es tu vida? ¿Sigues ahí en Rabat? ¿Qué estás esperando? Espero encontrar la manera de llegar a España, pero ahora no hago nada. Ahora mismo la vida no es fácil en Marruecos. Hemos visto, Sheila, en el reportaje, que justo cuando os rescataba el barco ruso, te caíste al agua. Tu hija ya estaba arriba y tú en el agua. ¿Pensaste que podías morir? Sí, me caí al agua. Sí, sí. Sí, si Dominique no hubiera morido, si Dominique no hubiera estado allí. Y había un gran barco que nos vino a rescatar, las escaleras que no eran buenas, y yo caí al agua y Dominique me salvó. Me echó un cable y me rescató, me sacó del agua y empecé a subir por las escaleras para poder acceder al barco. Sheila, lo has intentado varias veces, el combate, lo has intentado varias veces. En esta última, a punto de morir. Y a pesar de todo, ¿lo quieres seguir intentando?
Con la experiencia que ya tengo, no sé si entraría otra vez en un cayuco, es un riesgo muy grande. Shela es del Congo, un país desgarrado ahora mismo por los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes Tutsi. Ella es de Goma, que es el epicentro de este conflicto. Shela, ¿tienes familia allí? ¿Temes por ellos? ¿Tienes alguna noticia de tu familia en Congo? Sí, mi madre está allí con mi hijo y mis hermanas pequeñas. Y me dicen que no salen de casa porque no hay seguridad. Ella tiene la condición de refugiada política, aspira a venirse a España, lo dice tantas veces en el reportaje, a que su hija hable español. ¿Qué sabes, Shela, de cómo es la vida aquí? No es fácil tampoco la vida aquí, pero por lo que nos cuentas, para ti merece la pena intentarlo. Sí, tengo una amiga que ya está allí y me dice que en España se está mejor, que hay trabajo, que hay asistentes sociales que se ocupan de los inmigrantes. Y por eso esto me da ganas de llegar hasta allí algún día. Tengo aquí a Dominique. Mira, ahí vemos a la pequeña Marie Pascaline, que está perfectamente. Tiene ahora 18 meses, ¿no? Sí, aquí tiene su biberón. ¿Y tiene tratamiento todavía por las quemaduras que le vimos, Shela? Sí, el lunes pasado tuve cita para la dermatóloga. Todavía tiene quemaduras y llagas. ¿Y cómo sobrevives, Shela? ¿Quién te ayuda? ¿Quién te ayuda a ti para vivir ahora mismo con tu hija ahí en Rabat? Hay una hermana que nos ayuda a cuidar de la niña. También está la familia de Dominique que nos ayuda con el niño. Y también pido ayuda en los supermercados. Pero ahora no me muevo mucho porque me han dicho que me quede en casa con la niña. Es un poquito difícil para mí. Te hemos visto a bordo del cayuco, Shela, te hemos visto callada, te hemos visto sonriente a veces, hablando. ¿Qué piensa una con una hija de 5 meses en los brazos, en una travesía incierta que no se sabe cómo termina? Cuando tomé la decisión de entrar en el cayuco, era por cómo vivía y por cómo vivía mi familia. Por eso he tomado esa decisión. Mi familia es pobre y después yo abandoné a mi familia, dejé la familia, somos 12, yo soy la hermana mayor y tomé la resolución de viajar, de partir. Y cuando estaba ya en el cayuco y sabía que íbamos a entrar en España, porque sabía de mucha gente que llegaba en cayuco a España. Y tenía fe, quería entrar y gracias a Dios que Dominique estaba con nosotros en la cayuco, si no hubiéramos muerto, yo con mi bebé y otras personas. Un abrazo muy fuerte para Shela, un beso, muchos besos para la pequeña Marie Pascaline, suerte, que todo te vaya bien. Gracias, muchas gracias. Una combatiente, ¿eh? Una combatiente con una entereza enorme, con una alegría a pesar de las circunstancias, porque hemos visto en el reportaje que la frustración no es solo que el cayuco no llegue a su destino, que empieza mucho antes, que el recorrido para conseguir el cayuco, para montarse en él, es largo, que hay engaños, trampas, esas mafias de las que hablamos en Europa. ¿Quiénes integran esas mafias, Dominique? Bueno, las mafias, hablar de las mafias como tal, a mí me parece que es un poco echar el balón fuera. Las mafias lo somos todos, de algún modo lo seríamos todos si estuviéramos viviendo ahí todo el tiempo. Cuando sabes que un policía gana, en el mejor de los casos,
50 o 70 euros al mes, y cuando sabes que de algún modo participando en ese negocio de tráficos de clandestino puede ganar en una noche 1.000 o 1.500 euros, pues la alternativa es obvia, ¿no? Entonces, las mafias son gentes que se juntan, una familia, miembros de una etnia o dos amigos, y que deciden montar esa aventura que se llama el combate. Y de ahí todo empieza. Ahora sí es cierto que hubo unos grupos que fueron además desmantelados bastante rápidamente porque todo el mundo sabían de ellos, y que se fueron, o que están en la cárcel, o que cambiaron de país, o que se esconden de momento y van a volver. Entonces, las mafias, repito de nuevo, no existen per se. Lo que existe sí es la tremenda miseria que hace que todo el mundo está dispuesto a hacer cualquier cosa para ganarse un duro. Por cierto, que yo doy por supuesto que combate significa lo que damos por supuesto que significa, porque es un combate a vida o muerte con el mar, es eso. Sí, sí. Por eso le llaman el combate. Sí, y con los engaños también, que es otro combate, pero todo se junta en uno, sí. Se dicen cosas muy duras en este reportaje. Se dice a propósito de las autoridades locales que solo quieren llenarse el bolsillo, que no piensan en su pueblo. Sí, es que, Pepa, el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y la gente que lleva uniforme es la gente que detenta el poder. Y de ahí empieza todo, las tentaciones para ganarse un poquito más de dinero. ¿A costa de quién? Pues a costa de el que tiene un poco menos, el que te necesita. Así que... Pero aquí, perdóname, aquí sí. tenemos mucha curiosidad por saber, ¿hacen la vista gorda? Obviamente. ¿Permiten que esto suceda? Obviamente, obviamente. Es así como funciona todo, porque es tan fácil de saber lo que está pasando. Uno que se queda aquí unas semanas se da cuenta enseguida de los tráficos, de la salida de los barcos, de las compras de los motores, de la venta de la gasolina, de la venta de los cayucos. Estos son cosas y parámetros bien conocidos. ¿Quién detiene todos esos mandos? Pues las autoridades locales, o los mercantes, o los businessmen locales. Y de ahí puede remontar uno la red bastante fácilmente cuando quiere hacerlo, obviamente. ¿Y para qué sirven las medidas que toma Europa? ¿Para qué sirve el Frontex, esa política que trata, me decías tú, de poner vallas al campo? Sí, sí, es literalmente poner vallas o puerta al campo. No sirve de mucho. El océano Atlántico es inmenso, como cada uno sabe. Y cuando el océano no sirve o no es suficiente, pues hay la parte de tierra, es decir, que la gente puede subir a menudo por el desierto del Sahara o el desierto de Libia para irse luego a Italia, ¿no? Entonces, todas esas medidas de Frontex, del CIVE en Andalucía, yo no creo que sea la solución. Yo creo que se está de alguna manera dando un señal defensivo, pero que no sirve de poco, porque la gente que está ahí abajo, la mayor preocupación que tiene es conseguir suficientemente dinero para meterse en un barco. Lo de la seguridad, de la represión del sistema de CIVE, por ejemplo, les importan un pepino. ¿Qué políticas serían eficaces para parar esta sangría en África? Hemos tenido mucha discusión en España con esto. Si sirve la cooperación al desarrollo allí, aunque sea solo un país, como es el caso de España, el que haga políticas, ¿sirve de verdad? Sí, pero es un poco una gota de agua en el océano de nuevo. Yo creo que es una iniciativa muy buena. Me parece que se llama un hombre político español el año pasado, Jesús Caldera, era antiguo ministro, tengo entendido, que se bajó, que propuso a las diferentes administraciones unas ayudas, unas escuelas, taller para formar la gente en situ. Yo creo que es una muy buena iniciativa. El problema es que era una iniciativa un poco separada y única, y hoy en día es una respuesta global que tenemos a dar a ese problema. No se puede ir uno por uno, cada uno en los países, intentar hacer cosas. Bruselas debe de tener la respuesta, y yo creo que el señor Caldera, no sé qué habrá pasado en su iniciativa, pero era excelente al principio. Yo no le he visto mucho seguido de
de resultados, pero eso es otro debate que habría que empezar en Bruselas de nuevo. ¿Qué esperan de Europa en África? ¿Qué esperan estos hombres y mujeres que vemos? Porque había palabras duras también, por ejemplo, a propósito de Francia, mientras les servimos y ahora no nos quieren. Ellos son conscientes de que África también tiene sus problemas, Europa tiene también sus problemas internos, ¿no? Se conoce cuál es la realidad aquí. ¿Qué esperan de Europa? Comprensión, un poco de solidaridad, una actitud más humana. Yo creo que la palabra clave en todo esto es solidaridad, sentirse solidario de ellos. Es cierto que es difícil sentirse solidario de los africanos hoy en día con los problemas que tenemos en Europa, pero yo no soy quien puede dar una solución al problema, obviamente es muy complejo, pero seguramente con un poco más de solidaridad podríamos hacer mucho, como por ejemplo proponer de localizar empresas en África en vez de hacerlo en Asia. África es nuestro patio trasero, la usamos, abusamos de ella durante muchos siglos. Tendríamos que tener una actitud más comprensiva en frente de esa crisis tremenda que está viviendo todo el continente. Tus 38 compañeros, Sheila entre ellos, perdieron el dinero, perdieron el tiempo, vuelven a empezar, pero salvaron la vida. Hay muchos otros de los que no tenemos noticia, a veces sí, pero la mayoría de las veces no, que la pierden en el océano. ¿Hay de verdad una manera de tener un dato fiable sobre las vidas que se traga esta tragedia? Puedes imaginar que no, es imposible. Es lo que intenté explicar al principio del documento, en que no tenemos datos fiables. Cuando salimos nosotros, por ejemplo, esa noche del 29 de agosto de luna llena, nadie sabía que salíamos, o muy poca gente en nuestro entorno. Y si nos hubiéramos hundido a 200 kilómetros mar adentro, ¿quién lo hubiera sabido? Nadie. Hubiéramos desaparecido, cuerpos y bienes. Y a partir de ahí no puedes decir, pues son tantos llegaron, tantos no llegarán. No. Lo que sí se puede decir es contar los cuerpos de los ahogados que se recuperan. Pero esto se puede decir sobre una base de cuánto. Por un cuerpo recuperado, ¿cuántos otros murieron en la tragedia? En las tragedias, nadie lo sabe. Dice Dominique Mollard en el reportaje, hay toda una generación perdida en un continente a la deriva. ¿Cuál es la esperanza en este panorama, Dominique? Sí, ¿hay motivos para la esperanza? Sí, hay que ser esperanzador. Porque África es un reservoir, es un depósito de fuerzas humanas extraordinarias. Hay mucho talento. Los africanos son tan inteligentes, incluso más, porque tienen que pelear más el cacho de pan que nosotros, a lo mejor. Son gente extraordinaria, como intenté enseñarlo de vez en cuando. Y hay unas reservas extraordinarias en África, todo índole, que sea de minerales, que sea de fuerzas humanas, que sean de iniciativas, que sean de talentos artísticos. Hay muchas cosas. Tendríamos que tener muchas más relaciones y ser mucho más solidario con este continente extraordinario que, al final y al cabo, también lo menciono, es la cuna de la humanidad. Pero el liderazgo de ese movimiento tiene que salir de allí. ¿Hay algún país, hay algún lugar en África que pueda asumir ese liderazgo en este momento? No, desgraciadamente no. De nuevo, no soy quien para pasar un juicio global sobre África, pero como sabes bien, África sufre de un, como se suele decir de manera diplomática, de un déficit democrático. Y detrás de eso se esconden muchísimas cosas. Pero tendríamos que ser más presentes, nosotros que somos un poco el faro para ellos, y ser más solidario para ayudarle a construir un poco sus democracias respectivas. Dominique Mollard, enhorabuena de nuevo, aquí en Tierra Firme. Gracias por traernos este documento, por ponernos así de cerca qué hay detrás de esas noticias que escuchamos. Llega un cayuco, llega un cayuco. A ustedes, gracias por habernos acompañado hasta aquí y muy buenas noches.